Amada iglesia, buenos días. Amada iglesia, buenos días. Muy bien, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en este lugar. El día de hoy me toca predicar el desarrollo de la predicación de Pablo. Como ustedes saben, estamos en una serie de predicación de las cartas paulinas. Y ya estamos en la primera epístola de los Corintios. Así que el día de hoy vamos a exponer 5 versículos que acabamos de escuchar. Y quiero hacerles recordar de que la semana pasada hemos terminado el capítulo 1 de la carta primera de Corintios, en la cual Pablo nos enseña que la sabiduría humana no es nada, no sirve para la salvación del hombre. En cambio, la sabiduría de Dios que está en el Evangelio de Cristo y Cristo crucificado es aquel que salva al hombre. Y eso es lo que queremos dar énfasis en esta predicación. La predicación de hoy día, el apóstol Pablo nos va a enseñar en 3 partes cómo él proclamaba el Evangelio. Y vamos a orar antes de estudiar lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos tus hijos para alabarte, bendecir tu nombre, agradecerte y escuchar tu palabra también. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, que coloque en nuestro corazón, en nuestra mente, algo que está faltando en nosotros en la proclamación del Evangelio. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice, amén. Muy bien. Lo primero que dice Pablo es cómo no es el Evangelio lo que la gente desea. O sea, no es lo que la gente quiere o desea. En el versículo 1 y 2 nos va a enseñar muchas cosas que nosotros tenemos que aprender, captar y aplicarlo en nuestra predicación, porque creo que todo lo que estamos aquí, de una u otra manera, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. En el versículo 1 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Como ustedes saben, ya hemos repetido en varias oportunidades en el capítulo 1, la iglesia de Corinto estaba ubicado en la parte de Grecia, ¿ya? Así que y su cultura de esta ciudad era la sabiduría humana y también era las filosofías. Eso le daba a ellos mucha importancia, se sentían seguros, se sentían famosos en todo el ámbito que los rodeaba. Así que cuando venían algunos oradores a este pueblo y trayendo filosofías nuevas, entonces el pueblo los escuchaba. Pero para esto tenían que ir con una sabiduría humana, con una retórica que pueda convencer, que pueda persuadir a todos sus oyentes para que de tal manera puedan abrazar esta filosofía. Y muchos abrazaron la filosofía en esta ciudad de Corinto. E inclusive, de acuerdo a cómo narra también en toda esta epístola de Corinto,
hubo algunos que también estaban persuadidos por la filosofía en la iglesia. Y ellos creaban una división. Y por eso que Pablo también les escribe, porque había asuntos internos en esta iglesia que tenía que arreglar Pablo. Y Pablo les escribe esta carta, tal vez tenga él esa autoridad para que la iglesia sea una unidad y no haya divisiones. Pero cuando llegaban estos hombres oradores, entonces también iban a exigir al apóstol Pablo que hablara de esa manera. Pero el apóstol Pablo no hacía eso. El apóstol Pablo dice: yo me fui sin excelencia de palabras o de sabiduría. Dicho sea de paso, en la iglesia de Cristo hay congregaciones que se portan tan igual como en aquella época del siglo I, de la iglesia primitiva, que predicaban el evangelio, pero agregaban algunas cosas. Y actualmente podemos hacer también así nosotros. Predicamos el evangelio y agregamos algunas cosas, algunas herramientas, de tal manera de persuadir a muchas personas y atraer a personas para nuestros beneficios, como lo hacen muchos predicadores actualmente, que ustedes conocen muy bien sus nombres de ellos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es detenerlos con ellos, darles un poquito del evangelio y darles una gran cantidad de palabras que los persuaden a hacer lo que ellos quieren. Y nosotros tenemos que tener cuidado en ese sentido. Así que Pablo no era un hombre que no sabía la oratoria y que no era un excelente orador, que no sabía retórica. Él podía persuadir también, pero no lo hacía. Entonces, Pablo, si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el libro de Hechos de los Apóstoles, en la ciudad de Atenas, Pablo proclamó un evangelio con palabras así al nivel de los filósofos de Atenas, donde estaba pues la cuna de las filosofías. Y les hago recordar en Hechos, en el capítulo 17, del versículo 16 al 18. Miren lo que dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a Silas, esperaba a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Él discutía con los filósofos. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Eran dos corrientes filosóficas muy bien reconocidas en todo este ámbito, pero con ellos se ponía a discutir. O sea que Pablo tenía una capacidad también tremenda. Si nosotros comenzamos a ver su currículo de Pablo, pues era un hombre extraordinario. Solamente una. Dice que había sido él enseñado a los pies de un rabino que se llama Gamaliel. Era respetado en toda la región. Entonces, si ellos sabían de que Pablo había estado y había sido enseñado por Gamaliel, lo hubieran respetado, ¿no? Porque estaba en una sinagoga judía también. Pero Pablo no hizo eso, no hizo eso. Así que, hermanos, vemos en estos versículos que Pablo, a pesar que podía discutir con gente preparada, no lo hizo.
Él entendía claramente que el mensaje del Evangelio no radica en la excelencia de palabras, no radica en la excelencia de la oratoria, de la retórica, sino clara es su presentación de Pablo. Él predicando a Cristo y a Cristo resucitado en una forma tan sencilla como muchas veces ustedes han escuchado en esta iglesia o en otras iglesias. Pablo en el versículo 1a nos dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios. ¿Cuál era el testimonio de Dios? ¿Cuál era? Nos hace recordar, todos de una u otra manera predicamos a Cristo. Y nos hace recordar que nosotros, todos debemos predicar el testimonio de Dios. Es la revelación de Dios. Nos revela la veracidad del Evangelio de Jesucristo. En otros tiempos, claro, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se hablaba también de la gracia del Evangelio, pero no en una forma tan clara como nosotros lo sabemos el día de hoy. Y lo comunicaban a través de unas y otras formas. Por ejemplo, milagros. Habían cosas extraordinarias, manifestaciones sobrenaturales, pero hoy Dios ha querido revelarlo por medio del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos proclamar, y no lo que a la gente le gusta, a la gente le encanta. Yo no hace mucho traje un amigo y bien estaba yendo acá en la iglesia. Cuando comenzamos a predicar el Evangelio y se hablaba del infierno, porque esa es la peor tragedia del hombre, la peor noticia. Le hablamos del infierno, se me acercó y me dijo: pastor, ¿por qué tanto hablan del infierno? No hay cosas más bonitas de hablar, del amor, de Dios, del cielo. Pero le digo, ese es el Evangelio. Hasta ahora, ya no viene. Ya no viene. Entonces nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos está diciendo, su testimonio de Él, porque esa es la autoridad de Dios, y tenemos que hacerlo. En el versículo 2 nos dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol presentó a Cristo y a este crucificado, porque él se lo había propuesto en su corazón, en su mente. Reconocía que el Evangelio tenía así la autoridad de Dios. Y eso es lo que tenía que decir. Eran, como dije anteriormente, las buenas nuevas, pero que iniciaba con una terrible noticia. Y la terrible noticia es que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y todos merecíamos ir al infierno. Esa es la mala, la trágica noticia, y que también se tiene que predicar en el Evangelio. Pero luego vienen las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es el Evangelio que Dios nos ha revelado. A Cristo. Y Cristo crucificado. En otras palabras, ustedes ya conocen el Evangelio. Dios envía a su Hijo a morir crucificado en una cruz. ¿Para qué? Para perdonar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Y ahí Él entrega su vida. Para que tú y yo estemos ya en el camino que es Cristo.
y Él nos llevará al Padre, a la presencia de Dios. Imagínate Pablo transmitiendo este evangelio en Corinto. Y los corintios esperando una filosofía nueva, esperando algo novedoso, que le hablen de Cristo crucificado. ¿Cómo lo verían ellos? Al mirar una cruz, para ellos era una maldición. Para ellos era un hombre que estaba colgado en una cruz, ahí deshidratado, sangrando, débil, que se burlaban de él, que lo escupían. ¿Cómo lo iba a persuadir Pablo a todos ellos? ¿Cómo los podía persuadir? Ellos estaban ya acostumbrados a las buenas nuevas, a lo lindo, a lo hermoso, a lo que podía escuchar sus oídos como buenas nuevas y algo mejor de lo anterior. Para ellos, eso era denigrante. Era todo lo opuesto que querían saber, Pablo se los predicaba. Muchas veces sucede con nosotros de igual manera. Nosotros queremos saber las cosas hermosas nada más. Pero cuando comienzan a decirte, tú eres pecador, oye, pero ¿cuándo yo he pecado? Yo soy fiel a mi esposa, no robo, no miento y tengo derecho a irme al cielo. Bueno, no hemos acostumbrado. Hay una costumbre, así como ellos tenían las filosofías y se agarraban de sus filosofías, muchos en las iglesias se agarran también de las cosas y de las costumbres y de las tradiciones antiguas que nos enseñaron nuestros padres. Para muchos de los corintios estaba lejos la sabiduría, estaba lejos del poder que los hombres esperaban para este mensaje. Pero así como ellos veían a Cristo en una cruz y que era lo opuesto a lo que ellos pensaban o querían, es muy posible que aquí haya algunos hermanos, o en otras iglesias, o en la iglesia de Cristo, que no le demos el nivel del sacrificio de Cristo, ese Cristo crucificado que vino y murió por nosotros. ¿Cómo podría ser tan hermoso que me digan a mí, mira, Cristo muere por ti y tienes tú solucionado el problema? Tú único que tienes que hacer es arrepentirte y reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Para muchos eso no es suficiente. Seguramente les ha pasado a algunos que están aquí sentados. Yo tengo que agregarle obras. Porque ¿cómo va a ser que un Cristo todo débil me salve? Entonces yo tengo que hacer obras. Pero ese no es el Evangelio. Pero nosotros estamos pareciéndonos a los corintios de aquella época. No todos, por supuesto. Yo digo algunos. Y en muchas iglesias, la mayoría. Pero tenemos que tener cuidado. La gracia de Dios, el sacrificio de Cristo es más que suficiente para limpiarnos de todo pecado, de la condenación al infierno y poder estar un día en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Así que los corintios pensaban y no abrazaban la cruz de Cristo, la teología de Cristo crucificado. Lo que abrazaban ellos eran las filosofías y la fama.
Eso era lo que abrazaba a aquellos. Así que, hermanos, tenemos que tener bastante cuidado. Si en alguna oportunidad tú vas a visitar a una iglesia y la parte central del mensaje no es Cristo, entonces ya no debes asistir y debes salir de esa iglesia. Enseñanza. Una enseñanza, hermano. Tú sé firme. ¿Por qué te digo que seas firme? Porque de una u otra manera tú proclamas el Evangelio. Proclamas el Evangelio. Y hay que ser firme. Deja de preocuparte por lo que la gente quiere o desea escuchar del Evangelio. O lo que digan de ti. No te dejes manipular. Proclama el testimonio de Dios. Proclama, hermano, a Cristo y a ese Cristo crucificado que tiene poder para salvarnos. Ahora el Evangelio no solamente es lo que la gente desea, sino que el Evangelio no es el poder o capacidad del predicador. Dice en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. La efectividad de la predicación del mensaje del Evangelio, como dice, no radica en el poder o la capacidad del predicador, sino, hermanos, en la sencillez, en la humildad del predicador. En que el predicador esté lleno del Espíritu Santo para poder exponer el mensaje de Dios. Cuando Pablo llegó a Corintios, no presentó una actitud excesiva de confianza. Claro, Pablo tenía toda la capacidad de poder predicar el Evangelio, pero no se sintió él, que dice, ya yo estoy confiado, voy a predicar. No, no. Él dependía rápidamente de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Depender de Dios. Señor, yo no quiero hacer nada con mis propias fuerzas. Nada de mi sabiduría humana para predicar el Evangelio de Cristo, sino depender de ti. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora Pablo dice, yo vine entre vosotros con debilidad. En el idioma hebreo, debilidad podría ser decaimiento, flojera, pero también va por otro lado. Puede decir que está enfermo. Y efectivamente yo me voy más para lo que Pablo estaba enfermo, porque en varias de sus epístolas él habla de su enfermedad. Y podemos nosotros leer, por ejemplo, en 2 de Romanos capítulo 12, versículos 7 al 9, donde dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, era una enfermedad la que tenía él. Y él no escondió que estaba delicado de salud. No le escondió, lo dijo. Lo está plasmando Pablo en estos versículos. Además nos dice, y con mucho temor y temblor. El mucho temor y temblor juntos significa la reverencia, la humildad que Pablo tenía hacia Dios cuando él predicaba. Hay que tener un respeto por
por el mismo liderazgo que nosotros tenemos. Cuando predicamos el Evangelio, tenemos que tener un respeto de lo que estamos hablando. Y tenemos que tener un respeto a Dios que nos está escuchando. Y a eso se refiere Pablo como ministro, que lo había designado el mismo Señor Jesucristo para que predicara a los gentiles el Evangelio. Y Pablo lo hacía con temor y temblor. ¿Lo estamos haciendo nosotros de esa manera? ¿O vamos simplemente y hablamos el Evangelio, no oramos, no nos llenamos del Espíritu Santo y no le estudiamos, vemos alguna palabra más que podría decirles, pero netamente el Evangelio? ¿O simplemente voy y les hablo lo que se me venga? No. Tenemos que tener una reverencia por Dios y por el Evangelio, que es la autoridad de Dios. Una enseñanza. Hermanos, muchas veces hemos ido a predicar y verdaderamente nos han sacado de ahí. Nos han sacado. Entonces, no debemos derrumbarnos cuando en nuestros intentos de testificar correctamente son recibidos con rechazo, con escepticismo. Testifiquemos al Cristo crucificado, dejando de lado nuestros propios recursos humanos, sabiendo que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y estamos respaldados por el Espíritu Santo. Vayamos a predicar, pero de esta manera, como Pablo lo hacía. Por eso Pablo nos está enseñando. Inspirado por el Espíritu Santo, dice, voy a colocar todo. Y nosotros tenemos que aprender para no seguir cometiendo errores y para que nuestra predicación sea eficaz, efectiva. Muy bien. Tercer punto. No solamente el Evangelio no es lo que la gente desea o quiere, no es el poder o capacidad del predicador, sino Pablo se preocupaba en cimentar la fe del creyente que esté basada en el poder de Dios. La fe debe estar basada en el poder de Dios. Versículos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Él no fue a engañar. Él no fue a querer jalar gente para sus beneficios propios. Sino, dice acá, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Interesante. Si Pablo hubiera utilizado la oratoria, la retórica, y hubiera hablado el Evangelio con una sabiduría humana para atraer gente, atraer masas y entretenerlos, verdaderamente que es muy probable que muchos hubieran seguido a Pablo. Y esto hubiera confirmado lo que hemos estudiado en el capítulo 1, en el versículo 1:12, donde habían divisiones. Uno decía, yo soy de Apolo, otro decía, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y otro decía, yo soy de Cristo. Si Pablo hacía esto, Pablo iba a crear divisiones en la iglesia. Mira cómo estaba respaldado por Dios Pablo. Dice la palabra del Señor
en el versículo 1:12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Para predicar el mensaje de Dios según sus propósitos, debemos estar conscientes que no lo lograremos sin el respaldo del poder del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a una predicación o vamos a dar una reflexión allá afuera, tenemos que ir con el respaldo del Espíritu Santo. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo. Si no, la gente se duerme, se para y se va. Aunque hay algunos, pero por otros motivos. No, hay algunos por otros motivos que hacen eso. Me ha pasado. Entonces, el Señor Jesús, acuérdense, antes de su ascensión, dijo a sus discípulos en Lucas 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ese poder de lo alto se derramó en Pentecostés. Y ese poder lo tenemos cada uno de nosotros para tener ese respaldo de Dios, ese respaldo divino cuando nosotros vamos a predicar lo que estamos haciendo en este momento. Lo que estoy haciendo en este momento, yo entendía porque esto era para mí también, este mensaje. ¿Ustedes creen que yo me he venido de frente de acá? Estaba en mi casa, en mi oficina, ahí, Señor, y ahora, no, yo tengo que depender de ti, porque ahí hasta me puedes hacer callar la boca, me puedo caer, me desmayo, pero Señor, con tu respaldo va a ser diferente. Pablo es muy importante, porque para Pablo era muy importante que nuestra fe en Cristo esté fundada en el poder de Dios. Por eso Pablo se tomó estos dos versículos para decirles que su fe debía estar ahí, basada, fundamentada en la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otra ocasión, en el libro de Romanos, Pablo también nos dice algo que le expresa a la iglesia de Roma y le dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que el Evangelio es poder de Dios, es poder del Espíritu Santo. Los predicadores solamente somos los mensajeros. Lo que Dios quiere hablarles a ustedes. Pero el dueño de todo lo que decimos es Dios. Y Dios les está diciendo a ustedes: eso es lo que yo quiero que sepan el día de hoy. Quiero que corrijan. Quiero que ya cambien su manera de predicar, su manera de hacer sus reflexiones. Eso es lo que nos pide Dios a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, podemos ver en la vida misma del apóstol, queda respaldado por el Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que también hemos estudiado Hechos de los Apóstoles? En todos sus viajes, Pablo naufragaba, lo castigaban, estaba enfermo, pero el poder de Dios estaba respaldándolo a él. Y terminó de cumplir la misión que le había encomendado nuestro Señor Jesucristo. Y la cumplió.
Solo cuando el Espíritu Santo nos respalda, podremos cumplir el objetivo de Dios de transmitir su mensaje. Mire, hermano, nuestras predicaciones, nuestras reflexiones de Cristo y el crucificado, dice, no terminarán en palabras, sino en las manifestaciones del poder del Espíritu Santo que darán fe de ello. Cuando esto es así, la predicación de la palabra de Dios es efectiva, salvando a aquellos destinados para vida eterna. Y no solamente para vida eterna, sino para que sean transformados aquí en la tierra y den testimonio que Dios los ha cambiado. Eso es. Si hemos logrado eso, entonces hemos predicado correctamente. Hemos estado llenos del Espíritu Santo, hemos estado respaldados por el poder de Dios. Una enseñanza. El poder de Dios está en el Evangelio, no en la elocuencia del predicador, de sus palabras persuasivas, de humana sabiduría, para llevar a la gente a que reconozca a Cristo como su Salvador y Señor. Podemos predicar, hermanos, con nuestras lenguas hasta que ya se canse nuestra lengua, que se agoten ya nuestros pulmones, pero nunca se convertirá un alma a menos que su fe esté fundada en el poder del Espíritu Santo, quien lo lleva al arrepentimiento para creer en Jesucristo. Hermanos, proclamemos el testimonio de Dios al Cristo resucitado en una forma sencilla, humilde, pero con el respaldo del Espíritu Santo. Amados, ¿hemos comprendido cómo debemos proclamar el Evangelio de Cristo? Si no lo hacemos, a partir de ahora, hagámoslo. Corrijamos lo que nos está faltando, fortalezcamos lo que estamos haciendo bien, y que todo será para la gloria y honra de nuestro Señor. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu evangelio, Señor, es tu autoridad. Y debemos, Señor, proclamar el evangelio. Señor, que a veces no entendemos, porque no estamos atentos, o porque el Espíritu Santo, Señor, es también respetuoso con aquellas personas que no quieren saber nada del Evangelio. Y rogamos, Señor, por todas aquellas personas que por primera vez nos están visitando, que Cristo crucificado es el único que los puede salvar, cambiarlos de un estado de la condenación a la vida. Que el único que le puede quitar todos los pecados, porque Él fue a una cruz a morir por cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque cada uno de nosotros corregiremos y fortaleceremos algunas cosas que no estamos haciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, y la iglesia dice, amén y amén.